Muy buena gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? El día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes que nada queremos agradecer a todos ustedes, a todos y a cada uno por sintonizarnos en este que es el último programa del año. El último programa del año y empezamos. Primero quiero mandar saludos a Danae, a Carolina que nos está escuchando también. Así que un fuerte abrazo y espero que tengan muy buena vibra y que sean muy buenas las cosas que vengan en el año venidero, en el 2018. Así que un aplauso para todos ustedes. Pues muchas gracias. Pues empezamos un tema que realmente es muy interesante, va más allá de lo que viene siendo la cultura, ya que son cosas que no nos los enseñan en la escuela, pero son cosas que están bastante interesantes y hasta divertidos, ¿no? En cierto caso. Y pues bueno, empezamos, ¿no? Antes sin decirles muchas gracias a todos por este año, por el apoyo. Ha sido muy poco tiempo que hemos estado al aire, pero realmente ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido una experiencia muy grata y que con su apoyo puede seguir siendo por mucho tiempo más, por todo el tiempo que ustedes decidan apoyar y decidan estar ahí para que siga al aire esto, ¿no? Así que vamos a empezar. El primer gobernante, que uno de los gobernantes más locos de la historia, fue Farouk, que fue un gobernante en el antiguo Egipto. Duró 15 años en el poder y su reinado fue de 1937 a 1952. Fueron 15 años de poder que estuvo válgame la redundancia, ¿no? En el frente del país egipcio. Esta persona era muy curiosa porque era famoso por su mórbida adicción a la comida. Realmente comió un montón, muchos de sus, no sus empleados, pero sus sirvientes les daba demasiado asco verlo comer porque era impresionante, ¿no? El nivel de obesidad que tenía. Igual más adelante, en un incidente que fue muy famoso y fue realmente la vergüenza para el pueblo egipcio, porque es cuando el pueblo egipcio se empezaba a relacionar con todos los países primermundistas, ya sea Inglaterra, las potencias de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, hasta un Estados Unidos que poco a poco fue creciendo. Que una reunión que hubo en el Palacio de ¿cómo se llama? En Washington DC, ¿no? En la Casa Blanca. Invitaron a Farouk, el presidente, bueno, al gobernante egipcio. Y lo malo es que fue cachado cuando le robaba su reloj al presidente en ese entonces de los Estados Unidos, Winston Churchill, ¿no? Y el egipcio argumentó que se lo encontró en el suelo cuando todos sabían que no era así, ¿no? Por lo cual yo creo que es un buen candidato para entrar en esta especie de top, ¿no? En este conteo. Así que seguimos, por no sin antes queremos agradecer a todos los que nos están sintonizando de nueva cuenta, porque me están diciendo que quieren saludos, que nos manden los nombres, recuerden, nos pueden poner aquí en los comentarios del directo, si no en Facebook o WhatsApp nos pueden poner igual a quien quiere que le mandemos saludo y con todo gusto estaremos haciéndolo para todos ustedes. Y pues seguimos, el siguiente en este top es uno que es muy famoso y que muchos que con un poco de cultura que sepan seguramente ya habrán oído algo relacionado con esta persona que es Ludwig de Baviera, o mejor conocido como el rey Luis de Baviera de Alemania, ¿no? Estuvo 22 años en el poder, del año 1864 al año 1886, en una de las mayores potencias a lo largo y ancho del mundo como ha sido Alemania. Era muy conocido porque decían que hablaba solo, pero no como muchos de nosotros hacemos, que estamos sentados de pronto, no que estamos sentados viendo el techo y nos ponemos a pensar y en qué pensamos, hablamos, ¿no? Decisiones, reflexiones, no. Decían que esta persona hablaba mucho, tenía debates y tenía pláticas muy intensas con sus amigos imaginarios, ¿no? Y era algo muy característico de él. También algo muy interesante que me parece algo muy raro, ¿no? Puede ser que esta persona tenía una adicción a construir castillos. O sea, realmente a construir castillos. Ya que tiene el poder, tenía una adicción a construir castillos. Y es muy especial la historia porque él empezó, bueno, muchos conocerán el estadio de Neuschwanstein, que es el estadio donde él vivía, el estadio, perdón, el castillo, el castillo que él vivía, el estadio de Neuschwanstein, que está en el sur de Bavaria, que de hecho ese castillo es la inspiración del castillo de Disney, que pues todos conocen, ¿no? De ahí se inspiraron.
para hacerlo. Pero bueno, hizo su castillo muy bonito. Y cuando ya estaba terminándolo, mandó a construir otro castillo más al norte de la ciudad, pero por lo cual el parlamento alemán no quería porque era un derroche de dinero impresionante y no era necesario realmente. Así que no querían y le pusieron un freno, ¿no? A la idea de hacer otro castillo, por lo cual cuando un poco apenas se descuidaron, aprovechó el gobernante Ludwig o Luis para mandar a construir otro en otro lugar diferente. Y cuando ya lo hizo, se terminó la herencia de la familia realmente y fue destituido básicamente del cargo, ¿no? Por esto se queda en este puesto. Seguimos. Otra personalidad también muy conocido entre entre los que saben sobre el tema realmente es Iván el Terrible, ¿no? Que yo creo que muchos lo conoceremos, hemos escuchado de él, que fue un gobernante más, uno de los gobernantes más terribles y más sanguinarios de toda la historia, por lo cual el gobernante más poderoso y más sanguinario de la historia de Rusia. Y está entre los más de Europa. Iván el Terrible, que estuvo 37 años en el reinado, del año 1547 al año 1584. Él tiene una historia muy trágica realmente. Bueno, primero ordenó su primera ejecución a los 13 años, murió su padre a los 11 años, cuando era niño, por asesinato, y él subió al poder a los 13 años. Ordenó su primera ejecución a los 13 años, por lo cual habla de que ya tenía realmente un trastorno psicológico, ¿no? Que no estaba bien de sus facultades mentales desde pequeño. Y desde esa edad empezó con su cadena de muertes, ¿no? Era una persona muy hipersensible a la crítica, por lo cual cualquier cosa que le dijeras o que criticara realmente se lo tomaba mal y no dudaba en maltratar de unas maneras inenarrables a los que lo criticaban o los que no opinaban como él de su gobierno y de él mismo. Un día la iglesia ortodoxa criticó lo que hacía este gobernante. O sea, mandó a decir a un padre que realmente no les parecía y tal y cual, por lo cual se dio una ejecución masiva, miles de sacerdotes murieron en la hoguera, ¿no? Que es una manera que se utilizaba mucho antes, sobre todo en el Imperio Romano y aquí en Rusia, que los metían como a un horno, ¿no? Para que se quemaran vivos, algo horrible. Y bueno, así decidió matarlos. Pero ahí va lo más curioso. Esa misma noche, como si nada, fue a las puertas de la iglesia a arrodillarse y pedirle perdón a las autoridades de la iglesia por todo lo que había hecho. Se hincó, arrodilló todo para que lo perdonaran. Y después, el día siguiente, se despertó y se estaba destrozando la cabeza, matándose porque se había arrodillado frente a otro hombre, ¿no? Como que reaccionó a como él era él y decidió matar a más sacerdotes. Es una locura. También construyó la Catedral de San Basilio en Rusia, que yo creo que muchos van a conocer, que se encuentra en la Plaza Roja, que es muy famosa. De hecho, ahorita que es el Mundial ahí, van a ver reportajes y todo, y a ver si se acuerdan un poco de esto. Es un castillo muy bonito, donde él vivía. Pero tiene una historia trágica, como toda su vida realmente, ¿no? Cuando ya la hizo y quedó muy bonito y todo, mandó a sacarle los ojos al arquitecto que lo hizo para que no pudiera construir nada más hermoso. Eso realmente es una locura, realmente es una locura. Mandó con sacarle los ojos y obvio pues lo mató, ¿no? Y ese mismo día asesinó a su esposa y a su hijo con un bastón. Primero mató a su esposa y como que igual cabe recalcar que eso no lo había dicho, que su esposa es su hermana, o sea, fue un incesto, ¿no? La violó y ya tuvieron el hijo y se casaron. Algo realmente inverosímil, ¿no? Mató a su esposa y como su hijo fue a reclamarle que por qué mató a su esposa, se enojó y lo mató igual a su hijo. O sea, realmente una, una cosa así totalmente distante de tener sentido, ¿no? Y seguimos con el siguiente. Otro que este es muy gracioso, realmente no es tan terrible, podría decirse como Iván el Terrible, hágame la redundancia, pero sí es es bastante cómico, es bastante cómico. Él fue el rey Cristian VII de Dinamarca. Reinó 42 años, estuvo al frente del gobierno danés del año 1766 al 1908. Y pues bueno, a 1808, perdón.
tenía comportamientos completamente ridículos. O sea, era la vergüenza, básicamente, ¿no? De Dinamarca. Para empezar, le gustaba tirarle comida a la gente a la hora de la cena. Así como lo oyen, se paraba en medio de una cena de diplomáticos, de gente de cierto nivel jerárquico, ¿no? Y les empezaba a lanzar comida en la hora de la cena. También siempre se quedaba viendo a la gente con los ojos entrecerrados, así como cuando quieres ver algo fijo y entrecierras los ojos, así exactamente. Y los veía y de la nada iba y les daba una cachetada, así, de la nada. Realmente algo muy curioso y que no está bien, no está bien en absoluto, pero lo hacía. De igual manera, era muy demencial esto que hacía, que cuando alguien, ya sea un empleado, o uno de las personas que lo rodeaban, ¿no? Que le ordenaban, que o sea que le hacían lo que él le pedía, de sus esclavos, cuando le hacían una reverencia, se hincaban, se les ponía detrás y les hacía un salto de rana, de eso que te agachas y te saltan encima, así lo hacía, realmente era una locura, ¿no? Sin motivo alguno. Ese fue Christian VII de Dinamarca, que pues es muy gracioso. No es tan sanguinario porque no era tan violento como los otros, pero era igual de cómico por alguna manera, de loco. Seguimos con Jorge III de Inglaterra, otro mítico también entre los gobernantes más locos y demenciales de la historia. Este gobernante duró bastante, duró su reinado, fueron 41 años. El de Cristian VII fueron 46, él se quedó corto, fueron 41. Del año 1760 al año 1801. Era alguien bastante inmaduro, hacía berrinches por todo, se tiraba a patalear y así como un niño chiquito, realmente era muy inmaduro esta personalidad. Por lo cual muchas veces los soldados y los de seguridad que tenían en su palacio tenían que ponerles camisas de fuerza para evitar que siga pataleando y gritando y rompiendo cosas, ¿no? Era como un niño. También tenía una obsesión muy enferma de despertar a todos a las altas horas de la madrugada para llamar a la comitiva real y asustarlos. Es decir, les decía que Londres se estaba inundando cuando jamás pasó y muchas veces lo hacía. O sea, y jamás se inundó. Realmente eran paranoias suyas. Y además citaba generales o gente de la realeza para una junta, ¿no? Que eso no es nada inusual, no es nada fuera de lo común. El problema es que la gente que él convocaba llevaba años de muerta, que es algo bastante tétrico, ¿no? Bastante, como que no tiene mucha concordancia. Pero su locura llegó a un nivel estratosférico cuando una mañana en su palacio decidió hacer un anuncio increíble. Había decidido nombrar a alguien como príncipe de Inglaterra, pero no era alguien cualquiera, era a su almohada. Nombró a su almohada como príncipe de Inglaterra. Realmente despertó, puso a su almohada en la silla real, ¿no? Básicamente le dijo que era la nueva príncipe de Inglaterra y, y lo mandó a registrar como un ciudadano más, a que le pusieran su corona y todo, un relajo. Y ese nombre le puso, se llamaba Octavio. Octavio, el príncipe de Inglaterra, ¿no? Que realmente era una almohada. Seguimos y con uno de los últimos de este tema. Pero antes que eso queremos mandar a pausa un momento, queremos agradecerles por sintonizarnos y estaremos en unos minutitos de vuelta con ustedes. Recuerden, sigan nuestro programa, ahorita tenemos programa acaba en 20 minutos y además a las 8 de la noche tenemos el programa deportivo con toda la actualidad y lo novedoso del mundo del fútbol y otros deportes. Así que quédese con nosotros y gracias por su preferencia.